Hola, soy Juan Te Cuenta y bienvenido a un nuevo video. Acompáñame. Nunca pensaste, ¿qué sucedería si la humanidad se atreve a jugar a ser Dios? En lo profundo de la Unión Soviética, a fines de 1940, un experimento secreto buscaba abolir el sueño mismo. A 5 prisioneros políticos se les prometió libertad si podían soportar 30 días sin dormir, ayudados por un gas estimulante experimental. Encerrados en una cámara sellada, con solo libros, catres, comida seca y un micrófono, se convirtieron en sujetos de prueba, puntos de datos en una cruel ecuación. El gas, ominosamente llamado Nikolai, fue bombeado. Los primeros días fueron tranquilos, pero el silencio era engañoso. El experimento fue un descenso a lo desconocido. ¿Qué sucede cuando a la mente se le niega el bálsamo de los sueños? Los investigadores observaron, esperando que comenzara el desmoronamiento. La historia del experimento ruso del sueño es un cuento moderno, susurrado en línea, pero se siente antiguo, un eco de nuestros miedos más profundos. Pregunta, ¿qué monstruo emerge cuando se prohíbe el sueño? La respuesta, pasada de pantalla en pantalla, es una historia de horror y fragilidad humana. Todo lo que tenemos es la historia, una advertencia sobre la oscuridad interior. Y en este experimento, esa oscuridad estaba a punto de ser liberada. Los primeros 5 días transcurrieron en una calma incómoda. Los prisioneros hablaban, pero sus conversaciones se volvieron más oscuras. La paranoia se infiltró. Para el día 9, un sujeto gritó durante horas, su voz quebrándose. Los demás lo ignoraron, susurrando traiciones a los micrófonos. El contrato social se disolvió. La humanidad, despojada hasta su esencia, reveló algo primitivo y aterrador. Luego, silencio. Durante 3 días, ni un sonido. Los investigadores, ansiosos, revisaron el equipo. Todo funcionaba, pero la cámara estaba inquietantemente silenciosa. Cuando los científicos finalmente hablaron por el intercomunicador, una voz tranquila respondió: «Ya no queremos ser liberados». El día 15, el gas fue apagado. Los sujetos gritaron, rogando que regresara. Entraron soldados. Solo 4 de los 5 estaban vivos. Las raciones intactas, carne del muerto metida por el desagüe, sangre acumulada en el suelo. Los supervivientes estaban horriblemente mutilados, sus heridas autoinfligidas. La cámara se había convertido en una pesadilla. La promesa de libertad del experimento se había retorcido en algo monstruoso. La línea entre el hombre y la bestia había desaparecido. Los investigadores se dieron cuenta. El verdadero horror no era lo que el gas hacía, sino lo que revelaba. El experimento había despojado las últimas defensas de la mente humana. Lo que quedó era algo irreconocible. La pesadilla apenas comenzaba. El costo del insomnio era mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Y la oscuridad seguía creciendo. Los soldados encontraron a 4 supervivientes, apenas humanos, piel y músculo arrancados, órganos expuestos, pero de alguna manera vivos. Sus heridas eran autoinfligidas, se habían comido su propia carne. Los prisioneros lucharon con fuerza inhumana, matando a un soldado e hiriendo a otros. Un sujeto murió, jadeando por más estimulante. Los 3 restantes fueron llevados a cirugía. Uno luchó contra la anestesia tan violentamente que murió por el esfuerzo. Los otros soportaron la cirugía sin anestesia, sin mostrar dolor. Uno incluso sonrió al bisturí. Cuando se les preguntó qué eran, el superviviente más lúcido dio una respuesta escalofriante. El experimento no solo había destrozado sus cuerpos, sino que había desatado algo primitivo. Los investigadores se quedaron con una pregunta más aterradora que cualquier herida. ¿En qué se habían convertido? La respuesta los perseguiría para siempre. El abismo había hablado. «Somos tú», susurró el sujeto. «Somos la locura que acecha dentro, suplicando ser libre». Las palabras eran una confesión de algo que ya no era humano. El científico principal, horrorizado, ordenó que se volviera a sellar la cámara, con los supervivientes y los investigadores dentro. Estalló el caos. Se oyó un disparo. El sujeto mudo fue asesinado. El científico principal recibió un disparo. Al último superviviente, atado a una cama, se le preguntó: «¿Qué eres?». Él sonrió, una máscara de maldad. «Soy la oscuridad que duerme dentro de ti, la bestia que encierras con sueños». El investigador, al ver su propio reflejo en los ojos del sujeto, disparó el último tiro. Mientras el sujeto moría, susurró: «Tan casi libre».
El experimento terminó, el secreto enterrado, pero la historia perdura, una advertencia sobre la delgada barrera entre la cordura y la locura. Dormir no es solo descansar, es una jaula para el monstruo interior. El abismo siempre está esperando, y recuerda. El experimento ruso del sueño no provino de archivos desclasificados ni de científicos moribundos. Nació en línea, en la wiki de Creepypasta alrededor de 2010, una fogata digital para historias de miedo. El autor anónimo, Orange Soda, creó un cuento que parecía plausible, mezclando la paranoia de la Guerra Fría con detalles pseudocientíficos. El poder de la historia provenía de su realismo. Se leía como un documento filtrado, no como ficción. Aprovechó los miedos a los experimentos secretos y la crueldad gubernamental. El folclore moderno se propaga con clics, no con susurros, mutando a medida que viaja. El experimento ruso del sueño se convirtió en un excelente ejemplo de fake lore, ficción presentada como hecho. Su mezcla de horror psicológico y corporal, ambientada en un contexto creíble, la hizo inolvidable. La leyenda creció, borrando la línea entre el mito y la realidad. Y así, una historia de fantasmas digital se convirtió en un fenómeno global. Toda leyenda necesita un rostro. El experimento ruso del sueño encontró uno en una imagen inquietante, una figura demacrada y sonriente, con los ojos salvajes. Compartida por todas partes, se convirtió en la prueba de la verdad de la historia. Pero la foto no era de una víctima soviética, era un accesorio de Halloween llamado Spasm, hecho para casas embrujadas. Una vez emparejada con la historia, se convirtió en evidencia, un artefacto visual que alimentaba la creencia. Esto muestra lo fácil que la narrativa y la imagen pueden crear mitología digital. El creador del accesorio habló, pero la asociación se mantuvo. La imagen y la historia se alimentaron mutuamente, creando un bucle de terror. Juntos, se hicieron más poderosos que cualquiera de ellos solos. El rostro de la leyenda es falso, pero su impacto es real. En la era de Internet, el mito y la realidad se desdibujan con un solo clic. El experimento ruso del sueño es ficción, pero el horror de la privación del sueño es real. En 1964, Randy Gardner se mantuvo despierto durante 11 días. No se convirtió en un monstruo, pero sufrió paranoia, pérdida de memoria y alucinaciones. La privación del sueño difumina la realidad, causando sueños vívete y deterioro cognitivo. El cuerpo también se descompone, falla inmunológica, caos hormonal, incluso la muerte en estudios con animales. El sueño es tan vital como la comida o el agua. El verdadero monstruo del insomnio es una mente rota y paranoica, a la deriva, sin rumbo en la realidad. El verdadero horror es el lento borrado del yo. El experimento ruso del sueño aprovecha este miedo. Sin dormir, perdemos lo que nos hace humanos. La historia es una advertencia. El sueño es nuestra última defensa. Sin él, la oscuridad dentro de nosotros toma el control. Y eso no es un mito. El experimento ruso del sueño parece plausible porque la historia real está llena de experimentos secretos y poco éticos. El MK Ultra de la CIA utilizó drogas y tortura psicológica en sujetos desprevenidos, buscando el control mental. Los registros fueron destruidos, pero la evidencia superviviente es escalofriante. La Unión Soviética tuvo sus propios horrores. Prisioneros envenenados en laboratorios secretos, muertes observadas en nombre de la ciencia. Estas no eran historias, sino atrocidades sancionadas por el Estado. Tal historia crea un terreno fértil para leyendas como el experimento ruso del sueño. Si los gobiernos han hecho cosas peores, ¿es esta historia realmente tan descabellada? La leyenda es un espejo oscuro que refleja abusos de poder reales. Advierte sobre los peligros cuando la ciencia pierde su moralidad. A veces, la ficción está a solo un paso de la realidad. El experimento ruso del sueño es ficción, sin archivos, sin pruebas, solo una historia de fantasmas digital. Pero su poder reside en las verdades que refleja, nuestros miedos a la ciencia, al gobierno y a la fragilidad de la mente. La historia real está llena de experimentos tan monstruosos como cualquier mito. La línea entre lo plausible y lo fantástico es delgada. Las mejores historias de terror son aquellas que podrían ser ciertas. Mientras te preparas para dormir, recuerda, el monstruo no está en el gas o en la cámara. Es la oscuridad dentro de todos nosotros. La leyenda perdura porque habla al abismo en cada alma. Y pregunta, ¿qué otras historias, descartadas como ficción,
¿Podrían algún día revelarse como verdad? Duerme bien si puedes.